Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer su presencia como cada 15 días, que ustedes saben, aquí estamos compartiendo diferentes conferencias, diferentes temas que tienen que ver básicamente con la problemática social y que desde este grupo consideramos que es importante abrir un espacio para el diálogo, para intercambiar ideas y también para intercambiar propuestas. Como ustedes saben, en este día nos acompaña el compañero Monero Hernández, con la conferencia Lo que callamos los moneros, humor, sátira y caricatura política. Yo les pido un fuerte aplauso, por favor, para que pase a este lado el compañero. Antes de iniciar, vamos a mencionar un poco su currículum, ¿sí? Él estudió la carrera en pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Se dedica a la caricatura política desde 1994, ganó el Premio Nacional de Periodismo el año 2000, actualmente publica 5 caricaturas a la semana en el periódico La Jornada, publica semanalmente en la sección Monosapiens en la revista Proceso junto a Helguera, colabora en Chamuco TV, que se transmite en el canal 22 y en TV UNAM. Tiene varios libros, yo solamente voy a mencionar los últimos 2. La novela gráfica titulada Septiembre, Zona de Desastre, en coautoría con Fabricio Mejía en 2013, y su segunda novela gráfica titulada Che, una vida revolucionaria, que fue escrita entre el 2015 y el 2017. Desde que el Círculo de Reflexión conoce el trabajo del Monero Hernández, coincidimos en que es un trabajo honesto, inteligente y por supuesto crítico del poder, que considero que hace mucha falta en esta sociedad. A través de su trabajo, de él y de otros moneros, nos dan una visión crítica de la sociedad que es necesario considerar y que por eso en este día trajimos una voz crítica. Entonces, sin más preámbulo, damos otro fuerte aplauso y el uso de la voz al compañero Hernández. Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí en Puebla. He venido ya varias veces a Puebla y siempre es un gusto estar acá. Estamos tan cerca de la ciudad, bueno, tan cerca de Puebla y la Ciudad de México, y hay veces que no podemos venir tan seguido. Antes de empezar, quiero contarles una anécdota a propósito ahorita de que Samuel mencionaba un trabajo que hace unos años realicé, una novela gráfica sobre el Che Guevara. Hay una anécdota del Che Guevara, que no sé si ustedes lo sepan. Cuando lo aprenden en Bolivia, lo llevan a una escuela rural que está ahí cerca de donde lo detienen, y ahí lo tienen en un salón de clases, lo tienen ahí apresado, y en el pizarrón está escrito: ya sé leer, de alguna clase que hubo en ese salón en algún momento. Dice: ya sé leer. Y el Che, que está ahí, está amarrado en una silla. Él sabe que es muy probable que lo vayan a ejecutar en las próximas horas. Llega una maestra y manda a llamar a la maestra, y la manda a llamar para decirle que el verbo sé en pasado se tiene que acentuar para poder diferenciarlo del verbo ser. Ya sé leer va con acento. Entonces, yo cuando vi esa anécdota, cuando la leí y que además la dibujé en la novela gráfica, me sentí muy identificado con el Che, porque yo soy igual de obsesivo, compulsivo, y todo esto se los cuento para decirles a los compañeros del círculo que el círculo lleva acento. Sí, pero acá no tiene acento. Entonces, ahorita que estaba ahí sentado y lo vi, no pude evitar, me daban ganas de ir con quise ponerle el acento. Así somos los que tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Una disculpa, por favor. Oigan, pues en verdad muchas gracias. La verdad es que yo estoy completamente seguro de que lo que yo les pueda platicar aquí
va a ser de mucho menos interés de lo que ustedes me puedan platicar a mí. O sea, yo estoy seguro de que en esta plática que vamos a tener hoy yo voy a aprender más de ustedes que lo que ustedes puedan conocer o aprender de mí. No sé si todos conozcan mi trabajo. Bueno, yo soy caricaturista desde hace 25 años. Empecé como caricaturista en una revista que se llamaba El Chahuistle, que es una revista que en el año de 1994, que fue un año muy importante en México, salió a la luz bajo la dirección de el que yo considero que es el caricaturista más importante en la historia de México, que es Ríos, el Fisgón y el Guerra. Ellos hicieron esta revista del Chahuistle. Yo me incorporé a la revista cuando llevaba un año publicándose, y a partir de ahí pues empecé mi trabajo. Y durante esos 25 años, lo que hemos hecho varios caricaturistas, sobre todo los que hemos estado de alguna manera en proyectos similares, en el Chahuistle, en el Chamuco, en La Jornada, ahora en los proyectos que hay, por ejemplo, de Chamuco TV y demás, lo que hemos estado haciendo en nuestros cartones ha sido siempre una crítica y un combate frontal a lo que durante todos estos años hemos considerado que ha sido lo que más ha afectado a este país, a su sociedad, y no solo a este país, sino al mundo en general, que es un modelo económico realmente salvaje y terrible, que ha sido el neoliberalismo. Este modelo se empezó a aplicar, este modelo se viene preparando desde hace casi un siglo, y sus principios eran tan terribles, tan fuertes, tan salvajes, que no se atrevían a aplicarlo, porque era el aplicarlo podía provocar que la gente reaccionara de manera negativa. Y tuvo que suceder un golpe de Estado para poder aplicarlo por primera vez. Es decir, este modelo neoliberal nace gracias a un golpe de Estado, y es entonces que en Chile, bajo Pinochet, se empieza a aplicar este modelo, que después es retomado ya un poquito con menos rubor, ¿verdad?, ya sin tanto vergüenza, por regímenes como el de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Entonces es donde empieza pues a reproducirse en todo el planeta. Entonces lo que hemos estado haciendo nosotros como caricaturistas durante 25 años, otros caricaturistas pues desde mucho antes que yo, desde hace más de 30 años, es tratar de combatir esto, porque creemos y estamos convencidos de que esto es lo que más ha dañado a las sociedades en el mundo. Y todas estas luchas que hemos tenido y que nos hemos acompañado mutuamente, y yo creo que la gran mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, hemos estado peleando durante muchos años, han sido estas luchas, como por ejemplo el zapatismo en el 94, el fraude de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Hace poco estaba yo viendo un documental que hizo el canal 6 de Julio, el primer documental que hace el segundo documental que hace Canal 6 de Julio, que es una productora de videos que nace a propósito del fraude del 88, es sobre este fraude, y hay una toma en el Zócalo de una manifestación cuando Cuauhtémoc Cárdenas anuncia el nacimiento de un nuevo partido que va a ser el PRD. Hay una toma y de repente encontré entre la gente que está en el Zócalo, me encontré a mí, que estaba ahí, irreconocible, tenía pelo, estaba muy delgado, tenía un poquito más de 20 años. Ahora parezco hombre. Y me dio entre gusto, y son sentimientos encontrados, ¿no? Darse cuenta, digo, ya lo sabemos, pero darse cuenta y ver cómo lleva uno décadas, ¿no?, en estas luchas,
y que además son luchas que se pierden, la mayoría se pierden, son causas perdidas. Carlos Monsiváis decía que él siempre acompañaba y abrigaba puras causas perdidas, es más, que le iban a dar un doctorado honoris causa perdida. Porque es cierto, siempre nos vamos con las causas perdidas y no nos importa, porque es lo que realmente creemos. Y hay gente que dice, y a mí me lo han dicho, ¿para qué estás en eso si sabes que no van a ganar? Es que no estamos porque sepamos o no que vamos a ganar. Estamos en esto porque es en lo que creemos, son nuestras convicciones. Y hemos estado durante décadas en todas estas causas perdidas. Les digo, ¿no? El fraude del 88, el zapatismo, el fraude, el desafuero, el fraude de 2006, peleas pequeñitas, como yo recuerdo una, que esa no fue perdida, esa la ganamos, que fue cuando corrieron a Carmen Aristegui de MBS, cuando Calderón la presionó pues para que la despidieran de MBS, y salimos a la calle y esa sí la ganamos, ¿no? Pero eran triunfos como que pequeñitos. Y yo recuerdo que hace un par de años, platicando con el Fisgón, comentábamos acerca de una iniciativa que tuvimos ya hace tiempo que se llama No Más Sangre. Bueno, de hecho hace más de 2 años. No Más Sangre fue en el 2008, es decir, ya van a ser 10 años. No, ya fueron 10 años. Ya ni me acuerdo. Bueno, hace muchos años. Comentábamos y había como una preocupación de que sentíamos que después del fraude del 2006 había habido una especie de depresión social, ¿no? Que todos los que habíamos estado peleando por esto sentimos que no se podía, que era imposible enfrentar a esta gente, porque siempre tenían los medios para ganarnos, y que entonces después de una derrota como el fraude del 2006, como que la gente nos apachurramos, nos dio una depresión social, y eso desarticula. Entonces sentíamos que estaba la sociedad totalmente desarticulada, y sobre todo los sectores pues, más progresistas y más informados de la sociedad estaban totalmente desarticulados. Entonces Ríos llegó con la propuesta de No Más Sangre, y prendió. Había tanta indignación y tanto coraje en un buen sector de la gente que eso prendió, y fue como que esta iniciativa de Ríos, siento yo que fue una especie de motor que empezó a articular todos estos descontentos que estaban desarticulados, y de ahí vinieron una serie de movimientos, por ejemplo lo del movimiento Yo Soy 132, una serie de cosas, y entonces llegamos a este punto en el que les decía en un principio que hace un par de años el Fisgón y yo platicábamos, que sí ya había como una serie de gente organizándose, pero estaban todos separados, cada uno con sus causas, unos en el movimiento de estudiantes, el Yo Soy 132, estaba la gente de los maestros por otro lado, en fin, estaban como que todos, cada uno por su lado. Las víctimas de la guerra contra las drogas, ¿no? Los familiares de desaparecidos, estaban como todos desarticulados, y había esa indignación, pero no había algo que los aglutinara. Hasta que sucedió algo. Desde mi punto de vista, sucedió una elección presidencial. Y una elección presidencial sui generis, porque fue una elección en donde claramente, ya sin lugar a dudas, había 2 proyectos totalmente distintos. Uno que era la continuación del mismo proyecto neoliberal que viene desde Miguel de la Madrid, pasando por recuérdenme, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Era exactamente lo mismo. Y el otro, que era una oportunidad de aglutinar a todos estos descontentos. Y en un discurso que tenía un respaldo que lo hacía creíble. Ya no era un oportunista como Fox,
en el 2000, que convenció a mucha gente de que iba a ser un cambio, sino era un personaje que claramente venía de décadas de lucha social, lo cual lo hacía convincente. Eso por un lado. Y por otro, un hartazgo en general de la sociedad y un desprestigio absoluto de los partidos políticos. Adiós. Y había un tercer elemento que yo creo que fue también muy importante, que es que por primera vez en la historia la izquierda se estaba aglutinando en un punto y la derecha se presentó totalmente desorganizada y totalmente desarticulada, cosa que siempre había sucedido al revés. Siempre la izquierda era la que se peleaba entre sí y estaban totalmente desordenados, y la derecha siempre estaba muy bien organizada y muy bien, y ahora era exactamente al revés. Entonces estos tres elementos provocaron algo que era impensable y que nunca habíamos vivido, y que era, después de venir de toda una serie de causas perdidas y peleas perdidas, ganamos. Por primera vez en la historia, en nuestra historia, en la historia de muchos de nosotros, por primera vez en mi vida, y yo creo que en la vida de todos nosotros, por primera vez ganamos. ¿Qué se hace cuando uno gana? Después de toda la vida estar perdiendo. En primera, claro, gritar y salir y celebrar, pero no te la crees. Cuando hace un par de años parecía que eso no iba a suceder, y de pronto se ganó. Yo creo que efectivamente, como bien dice la compañera, lo primero que hay que hacer es celebrar, y no dejar de celebrar y seguir celebrando, porque esto es algo histórico. Pero ahora viene lo siguiente: ¿qué es lo que realmente pasa? Yo creo que es un momento histórico, sin lugar a dudas, y que no debemos desaprovechar. Aunque tenemos que tener clarísimo que si bien se ganó la elección y tenemos a un movimiento dentro de lo que es la presidencia de la República, no ganamos el poder. El poder sigue estando en otro lado. Hace unos meses, en un aniversario que hubo de la revista El Chamuco en la Ciudad de México, un lector me dijo: ganamos la presidencia, pero no hemos ganado el poder. El poder sigue estando donde había estado, pero lo que se ganó es muy importante. O sea, eso no lo hace menos, al contrario. Por primera vez en la historia, el presidente de la República no está en complicidad con los grandes poderes fácticos de este país, con el poder económico, con el poder mediático. Y no solo no está en connivencia con ellos, sino está claramente en contra de ellos. Eso es inédito. Y si no aprovechamos esto, lo podemos lamentar como ahora lo están lamentando los bolivianos. Entonces es un momento importante, los brasileños, los argentinos, en fin, ¿no? Pero pongo el ejemplo de Bolivia porque me parece que es muy representativo de la fragilidad. Como ningún otro país, Bolivia en los últimos años logró cosas impresionantes, ¿no? No sé cuántos puntos subió la economía, se bajó creo que a la mitad la pobreza, en fin, una serie de logros que ningún gobierno, obviamente neoliberal, había cumplido, ni ningún gobierno progresista en el área, en la región, lo había logrado. Es impresionante lo que se logró en los últimos años en Bolivia. Bueno, es tan frágil que se puede perder todo en una semana. Y después de 10 años. O sea, ni siquiera fue que estuvo 2 años y hubo problemas o un periodo presidencial. No, fue algo que parecía, uno pensaría que puede establecerse como algo
con más raigambre, y no. Una de las grandes razones es porque muchos de los jóvenes en Bolivia, bueno, son muchas las razones, pero hay una que yo creo que es importante, que no debemos de dejar que pase inadvertida, y es que la gran mayoría de los jóvenes en Bolivia solamente crecieron bajo el gobierno de Evo Morales. No saben lo que pasó antes, no saben lo que es vivir con lo que había antes. Y yo creo que todas estas cosas son signos de alerta que debemos, nosotros como sociedad y como sociedad que estamos festejando este triunfo, no debemos de dejar que pasen sin darnos cuenta de lo importante que son. Yo le decía en un principio que yo estoy seguro que es más lo que ustedes me puedan enseñar a mí, porque una de las formas en que podemos evitar que podemos afianzar este triunfo histórico, y una de las formas en las que podemos ir avanzando en la consecución no solo de haber ganado una elección presidencial, sino de tener el poder para la gente, una de las formas es esto que hacen los compañeros del círculo sin acento, del círculo, a lo que llegan para hacer un albur. Es esto que están haciendo los compañeros del círculo, que es muy importante. Este círculo lo inauguró el Fisgón, ¿no es cierto? El Fisgón escribió un libro hace 2 años, que se llama a lo largo de todo el libro hace un comparativo de la saga de Harry Potter con el neoliberalismo. No sé si lo leyeron, se lo recomiendo mucho. Es que no recuerdo el nombre. Ahorita es el libro que habla sobre los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Está muy bien ese libro porque está como muy bien resumido todo esto. Y además yo lo leí cuando se publicó, y lo volví a leer hace un par de meses, y me llamó mucho la atención como hace 2 años, cuando él lo escribió, él decía: falta mucho para que se logre el triunfo, no están dadas las condiciones, porque lo que falta es un proceso de conciencia crítica, y después de pasar de la conciencia crítica al pensamiento crítico, y después a tratar de aglutinar a la gente, a la sociedad, con estos 2 elementos, la conciencia y el pensamiento crítico, y para esto va a llevar muchos años. Bueno, pues a 2 años se logró un paso importantísimo, que es un triunfo electoral presidencial. Les recomiendo mucho ese libro, y en este libro incluso también una de las cosas que menciona es esto, es la importancia de hacer este tipo de encuentros, y la importancia de mantener una educación política y social que nos permita comprender todo esto que ha sucedido históricamente, ¿no? Él habla efectivamente de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios como los 3 grandes ciclos contrarrevolucionarios, que fueron la restauración de la monarquía en el siglo XIX, el fascismo en el siglo XX y el neoliberalismo a fines del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y cómo los ciclos contrarrevolucionarios no han podido establecerse de una manera de largo aliento como sí lo ha podido hacer el neoliberalismo. En los años 90, con la caída del muro de Berlín y con la desaparición de la URSS, por ahí alguien dijo que era el fin de la historia, pero la historia sigue, y las sociedades aquí seguimos. Y el gran problema para los neoliberales, su gran problema, es que somos millones y millones de personas en el mundo que estamos de más. Ellos serían felices si no existiéramos, pero su problema es que existimos. Ellos, sí, claro,
Lo que no saben es que para ellos poder gozar de lo que gozan, necesitan de nuestro trabajo. Exacto. Y ellos creen que serían felices con ese excedente humano que hay de millones y millones de personas, y no se dan cuenta. Y esos millones y millones de personas tenemos que organizarnos y concientizar todo esto. Hace muchos años conocí yo a un actuario que trabajaba con López Obrador, cuando López Obrador era el líder del PRD, pues que será hace como 20 años. López Obrador nos pidió a varios caricaturistas que si le ayudábamos a hacer unos folletos para informar a la gente sobre qué era el Fobaproa. Mucha gente no sabía lo que era el Fobaproa, no sabían que era los saqueos más grandes de la historia de México. Él decía únicamente comparables a la época de la colonia, ¿no? Y entonces él se le ocurrió, desde entonces, ya ven que está bastante loquito, le decía, voy a hacer una gira por todo el país para explicarle a la gente lo que es el Fobaproa. Y entonces nos pidió que si le ayudábamos a hacer unos folletos, y ahí conocí yo a una persona que trabajaba con él que le hacía las encuestas. Se llamaba José Barberán. Lamentablemente murió en el 2000, poco después, no mejor si poco después o poco antes de que ganara López Obrador la jefatura del gobierno en la Ciudad de México. Lamentablemente murió, pero era un hombre extraordinario, muy inteligente, y tenía las cosas clarísimas. Y él hacía las encuestas para Andrés Manuel. Y una vez me contó que hay una medición que es más o menos la misma en todos lados, en todo el mundo, en todas las sociedades, y que esta medición señala que el 15% de la gente en una sociedad es la gente consciente, la gente progresista, la gente que se preocupa por los demás, la gente solidaria, la gente fraterna. Es como un 15% de la sociedad. Hay otro 15%, me decía él, que son los ojetes, los que quieren joder al otro, los que si pueden robar algo sin que nadie se dé cuenta, pues se lo roban, los que avientan la basura al vecino, los que les gusta joder. Hay un 15%, lo cual se me hace espantosamente grande. Y hay un 70%, el resto del 70% son los indiferentes. Los que dicen, si a mí no me afecta, no me importa. Ese es el gran porcentaje de la sociedad, 70% de indiferentes. Con que le robáramos un 1% a los indiferentes, le ganamos a los ojetes. Yo creo que le estamos ganando. Yo creo que lo vimos el año pasado, pero no podemos simplemente celebrarlo, porque estamos en una situación idéntica, bueno, no idéntica, pero no muy diferente a como era antes. Efectivamente, se ganó la presidencia, pero no se ganó el poder. Y esas mismas personas siguen ahí. Y están peor, porque el triunfo de López Obrador los exacerbó. Los corrió más hacia la derecha. Les hizo quitarse la careta y ya dejar de tener los pruritos éticos que pudieron haber tenido en algún momento, y ya se muestran tal cual son. Y por eso esta exacerbación del racismo, del clasismo, por eso las fake news, por eso todos estos elementos como de golpe blando, en fin, todas estas cosas, porque están desesperados y están dispuestos a lo que sea por recuperar lo que creen que perdieron. Hasta son capaces de trabajar. Yo sí no llegaría a esos extremos, la verdad. Hay cosas que no. Y entonces, lo que ha pasado, o la situación en la que estamos actualmente, es lo que sucedió el 1 de julio del año pasado, repito, es histórico, y entre otras cosas, casi
pulveriza a los partidos políticos. Los partidos políticos están deshechos. El PRI, el PAN y el PRD están al borde de la tumba. Morena no está tan bien tampoco. Pero bueno, ahí entre paréntesis, yo creo que uno de los urgentes es hacer todo lo posible porque Jacob Polemski salga de la dirigencia de ese partido. Pero bueno, porque no, está boicoteando todo y está viendo solamente por su interés, está asociada con lo peor del partido, gente como Bonilla, ¿no? Entonces son... pues mire, claro. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Pero bueno, ese es un paréntesis. A lo que iba es que al verse tan desprestigiados los partidos políticos, ven que se habla mucho de que se necesita que haya contrapesos. Claro que sí, yo estoy de acuerdo, los contrapesos son muy necesarios, son muy saludables, pero existen. O sea, si un gobierno tiene realmente contrapesos es ahorita, este gobierno no lo tuvo Peña Nieto, y entonces no les importaba, ahora sí les importa. Pero entonces los realmente opositores, los que durante años han sido los dueños de este país, ya los partidos políticos no les están siendo eficaces, ya no les funcionan, están tan desprestigiados que no les funcionan, y entonces están utilizando a otros sectores para hacer esa política de oposición que tienen que hacer, y están usando a los medios de comunicación y están usando a los organismos empresariales. Entonces ahorita la oposición real y partidaria en México, sí, claro, bueno, eso siempre ha sido, pero la oposición política en México está ahorita aglutinada en el Consejo Coordinador Empresarial y en el diario Reforma. Están haciendo política. ¿Ustedes creen que si una persona ha tenido en su contra campañas de desprestigio, campañas sucias, en este país ha sido López Obrador durante décadas? Campañas terribles, sucias. ¿Ustedes creen que porque llega a la presidencia van a dejar de hacer esas campañas? Al contrario, es cuando más las necesitan. Entonces, frente a todo esto que sigue siendo la continuación de lo que veníamos luchando desde antes, es a lo que nos estamos enfrentando. Y por eso celebro yo. Les confieso que cuando llegué y estaban todas las sillas vacías, sí me puse un poquito triste, pero la verdad es que estoy muy contento por ver que sí hay mucha gente. Desearía que hubiera mucho más, y no por mí, digo, yo no importo, sino porque estas iniciativas, estos círculos sin acento tienen que llevar acento, hay que acentuarlas para que haya más gente. Yo creo que por eso, si le ponen acento ya vienen más, y por eso son tan necesarias, y por eso creo yo que no debemos de cejar, no debemos de claudicar, no debemos de quedarnos, debemos de celebrar, pero no quedarnos solamente en celebrar, sino en seguir, porque la pelea sigue. Y aunque las causas parezcan perdidas, y aunque las luchas parezcan difíciles de ganarse, vamos a seguir peleando porque es lo que realmente creemos. No hablé para nada de caricatura. Si quieren que hablamos de caricatura o algo, pues yo más bien quisiera que platicáramos, que hubiera unas preguntas y entonces ampliar un poquito la plática, ¿no? Allá ya hay una, ya te ganó el otro señor. Sí, bueno, pues muchas gracias, Monero. Un aplauso, por favor. Como ustedes ya saben, nuestra dinámica es que los que gusten participar con una pregunta, un comentario, pasen por favor de este lado. Y antes de darle las palabras, quiero hacer unos comerciales. En primer lugar, saben que todas estas conferencias las subimos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook. Por favor, síganos, denle like,
Ahí está el material que hemos realizado durante los últimos 3 años que estamos aquí en este parque, así que les pedimos que nos sigan. Por otro lado, ustedes saben que este espacio se hace con las donaciones voluntarias de todos ustedes y los integrantes del círculo, así que en este momento va a pasar el compañero Marco. Si alguien quiere dar una cooperación voluntaria, pues se los vamos a agradecer mucho. Marco o alguien más si le puede ayudar, y porque justamente Marco va a pasar a dar un aviso que es rápidamente. ¿Quién más va a pasar a hacer una pregunta, un comentario? De este lado, por favor. Está de este lado. A ver, Marco. Bueno, un anuncio hablando de causas perdidas, que no se pierde nunca. Por ahí va a haber una frase que sea como que somos soldados derrotados de una causa invencible, ¿no? Entonces eso siempre nosotros lo retomamos. Entonces, bueno, este periódico es de unos compas que están haciendo una causa perdida desde hace muchos años, que son de la OLEP. Bueno, hay de la Organización para la Liberación y la Emancipación Popular. Están haciendo un trabajo bien interesante, bien importante. Hay muchos colectivos alrededor, entonces ellos nos están rolando también este periódico Fragua, que incluso lo publica a veces Rebelión, algunos artículos, algún otro medio por ahí, transmite o publica algunos artículos. Hablando de la discusión que tenemos que dar, bueno, esto para empezar es una visión desde el punto de vista de la izquierda socialista, ¿no? Entonces, bueno, nosotros realmente sí nos identificamos, la frase que viene ahí, esperemos que es con acentos de Fidel, no es casual, ¿no? Que la retomemos, esa batalla de las ideas, y sobre todo por profundizar cambios como los que se han dado. Ahora, ¿a qué va, no? ¿Qué hace Romo? ¿Cuáles son las corrientes que están en Morena? ¿Cuáles son las oligarquías? ¿Cómo se están peleando a la vez el partido, el gobierno federal, los espacios, las gubernaturas? Nosotros como pueblo tenemos que dar un montón de discusiones al respecto. Entonces aquí, en este periódico, pues vienen varios esa discusión que como pueblo tenemos que seguir dando, ¿no? Sobre las discusiones incluso teóricas, las discusiones históricas, a qué personajes vamos a retomar incluso, ¿no? De la historia nacional. Entonces, ahorita vamos a poner el periódico aquí en esta mesita, traemos como 2 números, uno que ya medio se nos atrasó, pero el último, que es que dice el Poder Judicial, vergüenza nacional. Bueno, trae una serie de artículos, créanme, bastante interesantes, que van a aportar mucho para el debate popular desde abajo, que es lo que nosotros queremos hacer, que siempre rebote, ¿no? O sea, y al final de cuentas esas causas perdidas, pues a veces se empiezan a posicionar, y nosotros también reivindicamos de algún modo la lucha por transformación más profunda. No nos vamos a conformar con programas sociales. Corrió ya tanta sangre en este país y en esta historia como para pues como que vaya a quedar en programas sociales y punto, ¿no? Ya vimos lo que está pasando en otros países de América Latina, ¿no? Por no estar atentos, por estar haciendo algunos tipos de alianzas, etcétera. Entonces, los vamos a poner ahí. No es para nosotros la colaboración, para este esfuerzo los compañeros requieren seguir teniendo el apoyo del pueblo, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí, pueden tomarlo, y con una cooperación voluntaria, si lo dejan allá, pueden tomar los números que consideren, y lo importante es que circulen. Entonces, nada más era el anuncio. Gracias. Dicho lo anterior, pasamos de este lado, de favor, para que salga en la cámara. Compañero, bienvenido a la ciudad de Puebla. Efectivamente, yo llegué y no había nadie. No es cierto, estaban poniendo el manteado. Y esta plaza, como usted puede ver, es en honor a un grandilocuente, Vicente Lombardo Toledano, creador de la CTM. Y aquí autorizaron un periódico mural, precisamente para hacer caricaturas y hacer ese tipo de ejercicios. Entonces los presidentes municipales se hicieron de la vista gorda, rebanaron los tableros que se habían colocado en aquella esquina y en esta esquina, y el periodismo mural en Puebla es un éxito, o sea, rotundo. Y me extraña mucho que el periódico en el que usted hace sus caricaturas, pues no tome en cuenta
Carmen Lira Sade el tema de cómo en Puebla, con el fraude de Felipe Calderón, había más de 400 metros cuadrados de periódico mural. Entonces, y todo obedecía a la publicidad de la jornada, o sea, más bien de sus moneros, de todas las caricaturas, que para mí es eso de moneros, pues se oye muy feo, pero porque pues se van al círculo sin acento. y bueno, pues el comentario es el siguiente, que se llamaba, con una caricatura de usted empezaba el andador político-cultural del presidente erecto, y era una caricatura donde se abría la gabardina y el chafalote era la cabeza de Calderón. Entonces, pues esa situación hizo que Puebla tuviese un permiso inédito para tener posibilidad de hacer esa libertad de pensamiento y de expresión y de extensión de los que tenían el cerebro a nivel nacional para poder dominar la atención con caricaturas. Y aquí pues se hacían gigantes las caricaturas de Hernández. Entonces yo creo que merece un aplauso, ¿no, el caballero? Y principalmente me llama la atención de que aquí la dirección de la Jornada de Oriente no publicara nada, cuando fue sensacional toda la jornada, sí. Dice uno, no es posible. Entonces, su servidor, me dedico a veces a hacer caricaturas, pero muy obligado, yo no soy como usted, tan talentoso, y soy un seguidor así de los pasitos de usted, o sea, sí podría yo replicar su trabajo, pero nada más como copista. Entonces, pues aquí me voy a aventar un tema relacionado con las mañaneras. El señor no tiene por qué decir que no a las mañaneras, a mí qué me importa, yo no tengo la culpa. Que vaya y que hagan las mañaneras acá, porque por eso subieron el pasaje, porque a nadie nos entrevistaron, a nadie nos preguntaron, no hubo ningún foro de información previa, o sea, la arbitrariedad completa a favor del Sapo Loyola. Entonces, como que yo también digo, bueno, pues es muy influyente, pero no es para que le den tanta canonjía a un líder que ha sido de la izquierda, de la derecha, del centro, de los golpistas, y se camuflajean con cualquier disfraz, y no se lo quitan, desgraciadamente. Yo sí uso disfraz y me lo quito para que vean con quién es el ojete, ¿de acuerdo? Entonces, lo estoy viendo. Sí. No, nada más quería aclarar, esa caricatura que dice, era Fox, abriéndose el abrigo y salía, y era... Ah, la Salinas, sí, cierto. Bueno, esa caricatura que era Salinas, exacto, es de Helguera, no es mía, es de Helguera. Siempre nos confunden. Ya estoy acostumbrado. Bueno, los monos. Pero sí es cierto eso que comenta a nosotros nos da mucho gusto cuando nuestras caricaturas están en periódicos murales, están en pancartas, en las manifestaciones. Una vez me llegó una foto, yo hice una caricatura de Bush, poco antes de que terminara la presidencia George Bush. No sé si se acuerdan que le aventó, un periodista le aventó un zapato en una rueda de prensa en Irak, y entonces hice una caricatura que era un zapato con la cara de Bush. Y días después me llegó una foto, me mandaron una foto de una manifestación en una ciudad en Egipto, donde habían puesto mi caricatura así gigante, una reproducción gigante, protestando por una visita de Bush a esa ciudad de Egipto.
A mí me dio mucho gusto, la verdad, siento que eso habla muy mal de los caricaturistas egipcios, pero a mí me dio mucho gusto. Por favor, pasa de este lado. Hola, eso que estuviste planteando, de verdad yo esperaba que hablaras así, no de caricaturas, no me defraudas, por lo menos a mí no. No, de hecho, ahorita hablar y a cualquiera de los invitados que vienen acá nunca defrauda, ¿no? Sino, lo digo en el sentido de defraudar la esperanza, ¿no? Y en ese sentido, cuando estuviste hablando de qué son los factores, cómo está distribuida la cuestión del poder y demás, creo que se nos olvida algo, a toda Latinoamérica se nos olvida, o lo omitimos en nuestro análisis, en el discurso formal, que tenemos a un Estado intervencionista manipulado por grandes transnacionales. Acá de vecino tenemos una gran frontera, creo que una de las más grandes fronteras del mundo, entre dos países, y lo tenemos acá chingejode todo el tiempo, ¿no? Acuérdense que empezaron con la política cañonera, de América para los americanos, y nunca han dejado de querer América toda para ellos. Entonces, ahora ya no son ellos ya no es esa visión cañonera, sino es una visión basada en el uso del control masivo de datos. Y yo quiero hacer énfasis en esto del uso de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que bien, es cierto, a nosotros, los que tenemos pocas posibilidades de difusión de nuestras ideas, tener un canal, una página personal, ya nos vuelve un medio de comunicación internacional a cada uno de los que queremos difundir ideas seriamente, ¿no? Yo estoy acostumbrado a venir aquí diario y bueno, cada vez que se arma aquí, cada 15 días cuando arman los compañeros se invitan a mí me llega por celular, porque pues yo sí amo la mini tecnología, ¿no? Entonces me llega por celular chiquito, pero no tiene redes. Entonces hace unos días que estaba recuperando mis redes porque me hackean a cada rato, entré al Facebook a ver si podía comunicarme con ustedes o ver qué estaban haciendo. Y entré a YouTube y vi otras cosas. Digo, ¿qué avance tienen los compañeros? La verdad que bueno que están trabajando todo el tiempo en difundir. Me da orgullo verlos que están avanzando mucho. Digo, no tienen millones de seguidores, pero no es un esfuerzo que se queda aquí nada más. Y afortunadamente tenemos esto, pero desafortunadamente tienen los registros de nuestras comunicaciones. Desafortunadamente hay un procesamiento de datos masivo que incluye lo que decimos y lo que no decimos en algoritmos que facilitan el análisis masivo. Esto empezó, el control de la población por el uso del control masivo de datos, empezó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y la IBM, ¿no? Y si quieren ver mejor esto, lo plantea IBM y el Holocausto nazi. Es un libro que no recuerdo el autor, pero muy buen historiador. Y eso del control masivo de datos es el paso previo al Big Brother. El Big Brother se queda corto porque con lo que hay escrito de nosotros en registros como nuestras actas de nacimiento, las fe de bautismo, muchas fe de bautizo se usaron para exterminar, o sea, fe de bautizo de 200 años antes de 1938, o sea, las fe de bautizo de 1838 sirvieron para exterminar a los judíos de 1939, 40 al 45. O sea, esto es algo que no tenemos conciencia, pero si bien nos gusta mucho estar en el celular, no tenemos conciencia de cómo esta herramienta les ha ayudado a sustituir un método de control que es el tradicional de la Iglesia Católica, con la que dominó durante siglos la Europa cristiana, que es la confesión, ¿no? Entonces, todos los medios para conocer el pensamiento profundo lo tienen nuestros chats, en qué decimos unos a otros en nuestros chats, ¿no? Entonces, yo siento que sí hay que hacer la lucha en todos los términos, pero recuerden que esta vez estamos en el propio campo de batalla de ellos, es decir, es un campo de batalla minado, hecho por ellos para esta lucha que son las redes sociales. O sea, sí hay que luchar, sí hay que entrarle, pero tomar en cuenta que el costo es que ellos sepan nuestra información vital.
Y cuando hicimos la lucha del Frente Cívico Poblano, sucedió eso, ¿no? De que nos estaban interviniendo, fue una noticia nacional que se capturó, yo soy uno de los que intervino en esa captura de una camioneta de espionaje que costaba millones de dólares, el aparato de pesos, ¿no? El aparato que estaba ahí dentro de esa, era 2,5 millones de equipo de alta sofisticación. Podían escuchar a través de las paredes del Suntuap con micrófonos de baja frecuencia y tenía un decodificador selector que podía escucharnos hablar a cada uno de nosotros y posicionar a cuántos metros estábamos de la camioneta y en qué dirección, y eso transducirlo a un plano y eso transmitirlo simultáneamente a su sede. Había 10 camionetas dedicadas a ese espionaje. Cuando nosotros lo dimos a conocer, esas camionetas ya no se usaban porque ya se echó a perder su estrategia, porque ya se sabía que esas camionetas eran de espionaje. Entonces, yo les digo, sí, hay que hacer la lucha, pero hay que tomar en cuenta que estas son las condiciones, ¿no? Y bueno, esto, quisiera extenderme más, pero no puedo, por cuestión de tiempo. Gracias por escucharme. Por favor. Bueno, yo quiero hacer 2 intervenciones. Una, creo que la caricatura sí me hubiera gustado a oír hablar, porque yo soy lingüista y como lingüista me interesa el lenguaje. Yo creo que la caricatura es una capacidad de síntesis extraordinaria para hacer toda un discurso, una ponencia casi, ¿no? Entonces, en ese aspecto me hubiera gustado mucho hablar sobre caricatura. Por el otro lado, yo quiero tomar en cuenta lo que ha dicho el compañero respecto a que tenemos que seguir trabajando por la cuarta transformación. Nos guste, no nos guste, nos parezca que está fallando, pero pues nadie nace sabido. ¿Sí? Con lo cual, esto, así como no supimos qué hacer, cómo reaccionar cuando ganamos, porque muchos ni lo disfrutamos, no sabíamos qué hacer, nos quedamos como lelos, esto sigue, y esto no se, ninguna revolución funciona en 2 años, ni en 10, ¿sí? Yo quiero recordar que cuando empezaba esto de internet, ahí por en el 2006, y en relación al desafuero, apareció una página que se llamaba El Sendero del Peje, que lo manejaba un compañero que venía de Estados Unidos, aunque era mexicano, que se apellida también Hernández, ¿sí? Y fue muy, era la manera en que uno se escribía y opinaba y se sabía de todo. Y él tenía una frase muy interesante que decía, si nos dividimos, nos chingan. Y yo creo que sigue siendo válida, si nos dividimos, nos chingan. ¿Y qué pasó con él? Él se asoció, se lo chingaron, exactamente, él se asoció con Federico Arreola. Federico Arreola transformó ese periódico y ahora es el famoso SDP, que no tiene nada que ver con el movimiento de Morena. Entonces yo creo, compañeros, que podemos estar de acuerdo o no con muchas cosas de López Obrador, pero lo que no podemos negarle es su trabajo, sus ganas de transformar. Nadie nace sabido y mucho menos es mago para resolver el mundo, ¿sí? Bueno, esa es mi opinión y creo que coincide. Gracias, compañera. Adelante, compañero. Gracias. Sí, buenas tardes. El comentario es el siguiente. Es la preocupación de que volvamos a lo mismo. Si es que las cosas no, la sociedad o los que votamos por un cambio, realmente no lo sentimos. Muchos se están desilusionando por alguna razón. Ese es preocupante. Entonces, que nada más la transformación no se logre, y tampoco es fácil en 6 años. Debe continuar este tipo de el cambio, pero yo siento que puede que no sea, y eso me preocupa muchísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para continuar esto? Yo veo a los jóvenes
no involucrados en esto. Yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante, en universitario, a finales de los 70, luchábamos contra aquellas cosas que el gobierno imponía, por ejemplo, lo del aumento del pasaje, que como estudiante nos afectaba. Luchábamos, hacíamos manifestaciones, hacíamos muchas cosas, y ahora parece ser que no sucede, y no sucede en la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué le pasa a los jóvenes? Los jóvenes deben ser revolucionarios, y no lo están siendo, al menos en la universidad en la que yo estudié. Me preocupa mucho. Yo no quiero regresar a lo de antes, como decía aquí el compañero. Siempre estábamos esperando un cambio, apostando a algo que a lo mejor no sucedía, y sucedió. Yo tengo ya muchos años de esperar ese cambio hasta que llegó. Yo quiero que siga, definitivamente, y que realmente haya un cambio, pero no veo la fuerza que debemos de tener, la fuerza que debe tener ese cambio para que trascienda este sexenio y que dure lo que tenga que durar, porque un sexenio no es suficiente. Ahora, ¿quién es o quién sería el siguiente? También eso preocupa. ¿Qué es lo que va a suceder cuando el presidente López Obrador pues deje la presidencia? ¿Seguirá este cambio? No lo sé. Yo espero que sí, pero no veo los caminos que nos lleven a eso. Sí, quisiera hacer un comentario sobre eso. Efectivamente, a veces, sobre todo para los que ya estamos viejitos, sí llega a ser un poco preocupante compartir esta preocupación de que no, los chavos no están como cuando nosotros éramos chavos y éramos más revolucionarios. Yo creo que hay algo de cierto en ello, pero también me parece que es un error el querer que el entusiasmo y que la dinámica de deseos de cambio de los jóvenes sea igual a la que tuvimos nosotros. No puede ser igual, tiene que ser necesariamente distinta. Criticamos mucho a los millennials y nos pitorreamos de ellos, ¿no? Y es divertido burlarnos de ellos. Pero y les criticamos mucho a los chavos que se la pasan todo el tiempo en el celular, como si nosotros no también nos la pasáramos todo el tiempo con el celular. Pero fíjense, hace 2 años, un poco más de 2 años, no, bueno, sí, hace 2 años, en el terremoto en la Ciudad de México, si alguien estuvo bien activo, fueron los millennials. Y se la pasaban en el telefonito, pero entonces en el telefonito, en el celular, tenían perfectamente organizado todo, y a sus cuates en los chats, y ubicaban en los Google Maps dónde estaba tal edificio y dónde estaba tal cosa y dónde se podían reunir, y todo lo tenían perfectamente organizado. Entonces criticamos mucho a los chavos, y muchas veces con razón, pero insisto, creo que es un error el pretender que tienen que organizarse y que tienen que responder de la misma manera en que nosotros respondíamos. Es otro paradigma, y tenemos que entenderlo así, sin dejar de compartir con ellos todas las cosas que nosotros sabemos o mal sabemos, ¿no? Sí tratar de que entiendan que hay todo un mundo y toda una historia atrás de ellos, y va a haber todo un mundo y toda una historia delante de ellos, y que tienen que conocer todo esto, pero respetando y aprovechando su visión y su manera de pelear, ¿no? Bueno, primero que nada, bienvenido a Puebla otra vez. Para mí es un honor y un gusto conocerlo. No tenía yo la dicha de conocerlo en persona. Mis intervenciones van a ser breves, solamente quería hacerle un par de preguntas. En este caso, ¿usted cómo considera que debiera ser la izquierda no electoral de movimientos sociales crítica con la Cuarta Transformación, sin tener que hacerle el caldo gordo de la derecha?
a veces es como un arma de doble filo, ¿no? Y en este caso, ¿cómo sería ser un monero crítico con un gobierno progresista sin necesariamente hacerle también el juego a la derecha, ¿no? Yo pensaba que igual en esta conferencia, como se decía, ¿no?, lo que callamos los moneros iba a hablar un poquito de eso, ¿no?, de cómo es ser un monero de izquierda en estos tiempos que tenemos un gobierno progresista. Yo no digo que nuestro gobierno no tenga errores o que no tenga personas que no son muy bien nombradas y no muy bienvenidas, pero yo vengo a colación a esto porque yo recuerdo que hace algunos meses vi el Chamuco TV. Me parece que estaban platicando de ese tema, de que ya con el gobierno de Andrés Manuel pues ya no iba a haber mucha chamba para los moneros, porque ya no iba a haber tanta crítica o etcétera. Pero yo me refiero a esto porque, por ejemplo, era un poquito, no digo que sea fácil ser monero en estos tiempos, ¿no? Anteriormente no lo era tampoco, pero al menos antes había un poquito más de material, ¿no? Con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, más con Peña Nieto, les daba material a cada rato para andar publicando, ¿no? Pero en estos tiempos, ¿cómo sería ser monero para ustedes, no? Y bueno, ya por último, con el permiso de los compañeros organizadores, quería invitarles a una plática que estamos organizando unos compañeros y yo, de la Corriente Marxista Internacional. Se van a cumplir los 100 años de la Tercera Internacional. Entonces, en el Suntuap, el 5 de diciembre a las 6 de la tarde, va a estar el compañero Alessandro Yardello, que es el dirigente de Sinistra Clase Revolucionaria de la sección italiana de la Corriente Marxista Internacional. Entonces es la invitación abierta a todos los compañeros para que puedan asistir y que puedan también compartir la información, ¿no? Gracias. Hola. Ah, sí. Es que hace rato no sirvió. Es que era, por eso se llamaba lo que callamos los moneros, pues me lo callé. Creo que la respuesta a las dos preguntas, pues es posible dar una sola respuesta a las dos preguntas. ¿Cómo ser un crítico de izquierda en un gobierno que supuestamente es de izquierda, un gobierno progresista, ¿no? Y pues no es muy difícil, o no es tan difícil como yo pensé que iba a ser. Yo sí creí que tal vez sí iba a cambiar mucho, pero no, y tiene que ver mucho por lo que decía hace un momento. Finalmente el poder, o sea, sigue habiendo un modelo económico que está en el poder, pues, ¿no? Yo sigo criticando en mis cartones lo mismo que criticaba antes: la política neoliberal, los abusos, los robos, las estafas, la gente éticamente reprobable y criticable. Lo sigo haciendo igual. Que en el gobierno de López Obrador, por supuesto que hay gente muy criticable. A mí me parece muy mal que Manuel Bartlett esté en el gobierno de López Obrador, aunque entiendo que durante muchos años fue un nacionalista defensor del petróleo, pero me parece que hay que tener memoria histórica. Y me parece muy grave, ya ni siquiera lo del fraude del 88, porque finalmente en ese capítulo él simplemente obedeció órdenes, punto, no fue él el que hizo el fraude, pero su paso anterior en la Secretaría de Gobernación, sus nexos con la Dirección Federal de Seguridad, tiene un pasado bastante oscuro que me parece que no debía de tener cabida en un gobierno progresista. En fin, y como él hay mucha gente que no me gusta y hay cosas que no me gusta que hace López Obrador. Básicamente yo le he criticado dos: una que es su pragmatismo, es decir, esta idea que tiene de hacer alianzas con gente impresentable y que al final les sale mal, y otro que de repente es medio mocho, o sea, es muy conservador en la cuestión religiosa, eso no me gusta y eso se lo he criticado desde siempre. Pero entonces yo sigo haciendo mi trabajo igual. Ahora, no puedo criticar igual a personajes distintos. Y López Obrador
es distinto por lo menos de los otros dos presidentes anteriores en algo que es básico. Tanto Felipe Calderón como Peña Nieto eran productos que venían con un error de origen, ¿no? Con un pecado original, que era, en el caso de Calderón, un fraude electoral, y en el caso de Peña Nieto, una elección también bastante irregular con una compra de votos descomunal. Entonces había ahí un error de origen. López Obrador no solo no viene con ese error de origen, sino que viene con una legitimidad democrática como no ha habido otra en la historia de México. Que eso también les molesta mucho, ¿no? El que hayamos logrado el cambio pacíficamente y con una legitimidad democrática inédita. Eso les molesta muchísimo. Pero entonces es esto, pues. Yo sigo criticando las mismas cosas que he criticado desde antes y seguiré criticando las mismas cosas. Y si, yo lo decía antes de que llegara al poder López Obrador, si López Obrador llega prometiendo un cambio y resulta que hace lo mismo que Vicente Fox en el 2000, pues por supuesto que lo voy a criticar. Creo que a un año ya queda claro que no es el mismo caso que Vicente Fox en el 2000. Por favor, compañero. Buenas tardes. Estoy en general de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero me gustaría ampliar un poco el marco histórico y geográfico, porque realmente si ganó AMLO, si fue electo democráticamente, es un hecho histórico, absolutamente. Yo no lo podía creer, 6 meses antes no podía creer que iba a ganar, pero finalmente sí ganó. Entonces la lucha no es en México, la lucha es internacional, como el de la Internacional Comunista, porque el que tiene todo el dinero para financiar marchas y pagar todos los medios y toda la publicidad y todos los creativos y todo ese trabajo que se hace para lavar cerebros, es financiado por la banca, ¿no? Que la banca es quien pone al gobierno, ¿no? Estar creyendo que hay una cierta democracia, pero está muy intoxicada de dinero sucio. ¿Qué es el dinero que obtiene esta gente que ha acumulado tanta riqueza? Porque el sistema lo permite, está legalizado el robo, como se podría decir. Entonces la lucha de México, el PRI y el PAN no existe. Ellos son unos lacayos del sistema, ni siquiera del sistema mexicano, del sistema internacional, ¿no? Estamos hablando ya a un nivel de todo, Estados Unidos, China, Francia, el imperio, Inglaterra, lo que sea. Entonces, este año, julio del año pasado, realmente fue una victoria desde el feudalismo europeo, no esta forma de esclavizar a la gente que tú estás endeudado toda tu vida y tienes que trabajar para el enviado de Dios, que es el rey. Estamos en la misma estructura, Fue una batalla, fue una victoria de muchos siglos, no fue de 30 años del neoliberalismo, yo pienso que tiene mucho más alcance. Entonces, en mi otro comentario, eso es que realmente fue algo más grande que el neoliberalismo, fue realmente algo mucho más antiguo. Y ahora, lo otro, como organismo social, como si la sociedad fuera un cuerpo humano, los medios de comunicación son el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso está actuando, conspirando contra el cuerpo humano, porque todo lo que es la difusión de ideas está tomado, ¿no? Si ahora con las redes sociales hay un poco más de difusión, realmente los medios, Televisa, Azteca, todo esto, son como un antidepresivo. Realmente bajan la capacidad de raciocinio del pueblo. ¿Por qué? Porque están mandando
información falsa, no están mandando lo que siente el cuerpo, sino están mandando una información falsa de quien quiere el cuerpo. Es como un vampiro, podría decir que es estos medios son como un vampiro que quiere succionar al cuerpo como dé lugar. Entonces, sí hay mucha gente inconforme que ya se desilusionó de AMLO, pues estos también son fabricados porque los medios tienen herramientas psicológicas para cambiar el pensamiento de las personas. Y eso lo tienen, han hecho muchos experimentos, ya hay muchos libros de eso desde el siglo pasado, El Mundo Feliz, hay tortura en Chile, lo mismo, ¿cómo tiran a Evo después de 13 años de el gobierno más exitoso de América, más que Estados Unidos, más que Canadá, más que muchos otros? ¿Cómo lo tiran? Con los medios, porque la gente ya tiene un mejor nivel de vida, tienen un carro eléctrico, que eso no han dicho, cuesta $6,000, un carro eléctrico totalmente boliviano, con tecnología boliviana. En 12 años, en 13 años, pudieron alcanzar ese desarrollo. Podríamos tenerlo aquí también, en esos mismos 12 años, tener ya un coche mexicano eléctrico, vale la pena. Pero entonces lo tiran con los medios y con la religión, porque llega la señora esta con una Biblia de este tamaño, así, y dice: Dios ya está en el gobierno, volvió al gobierno, y fuera los indígenas con sus ritos satánicos, dice la señora esa. Entonces eso es el Alzheimer de la sociedad, los medios, el Parkinson, la degeneración del sistema de comunicación de todas las áreas de la sociedad. Entonces, o sea, si bien que hay gente que ya se desilusionó, son débiles mentales. Sí, perdón. Y bueno, son débiles mentales, pero les han ayudado con todas estas técnicas de lavado de cerebro a domicilio. Ahora a domicilio y a tu celular, porque ya también se sabe que estos algoritmos que ven tus hábitos de vida y que compras, que sigues, que te gusta, te diseñan un algoritmo personalizado y te mandan una propaganda para que te vayas inclinando al otro lado. Es por diseño. Todas estas gentes desilusionadas han sido víctimas de estas técnicas que son científicas, técnicas que se han desarrollado por gente capacitada para lavar el cerebro, que incluye las cosas más espantosas más allá de lo más espantoso que nos podamos imaginar. Es todo mi comentario. Gracias, compañero. Pues muchas gracias al compañero Mel Gibson. Cuando López Obrador llega al gobierno, las bases, los talacheros de la política dicen: trabajamos mucho. Yo diría lo siguiente: trabajaron los gobiernos anteriores y trabajaron mucho para llevar al hartazgo al ciudadano, al mexicano. Ese hartazgo fue el que llevó a la izquierda a gobernar. Lo malo del asunto es que, yo diría, si nos dormimos, nos chingan. Lo malo y lo peor es que hay gente, personas como los compañeros del Círculo de Reflexión, que trabajan mucho en la medida de sus posibilidades. Pero los que están gobernando nos están quedando mal y no nos están dando argumentos para poder pedirle próximamente al pueblo el voto. ¿Con qué argumentos se los vamos a pedir? Yo vengo de San Pedro Cholula. Ahí estuvo hace unos meses Fernández Noroña. Quedamos en que se iban a formar en los municipios, o a lo menos en el distrito, comités de la Cuarta Transformación. Llevamos a cabo una reunión
estuvimos 10 personas, sacamos a la mesa muchos ideales, muchas ideas, muchos sueños y a trabajar. Y creo que en conjunto conmigo, porque yo no soy de decir o pedir solamente. He sido luchadora social de toda mi vida. Yo he dicho, como alguien escuché que lo dijo también, el orgullo más grande que tengo en la vida es haber sido activista en el movimiento 68. Y aún sigo aquí y moriré siendo luchadora social. En San Pedro Cholula he dejado huella. En el año 91 logré la devolución del exmódulo de feria que había vendido el presidente municipal en turno a Piña Olaya, a la constructora Prismaneo. Tengo mucha historia y muchos enemigos, pero no son tantos como mis amigos. Esos enemigos, digo que he tenido 3 enemigos fuertes, pero el peor es el actual. Afortunadamente, ya ha minorado mi preocupación, es José Juan Espinosa Torres. Porque en el 17 sacamos un tiraje, un grupo de ciudadanos cholultecas, en contra de lo que estaba haciendo. Cambió las calles de sentido, quitó semáforos, yo se los he dicho, sin previa educación vial. Primero va la educación vial y después la acción. Yo fui miembro de Tránsito del Estado honorario, nadie me paga, porque en mis luchas nadie me paga, pero es mi pasión. Y por sacar ese volante en contra de lo que estaba haciendo, al padre de mis hijos, que en ese momento me venía ayudando a repartir ese volante, llegaron 28 policías por mandato del presidente José Juan Espinosa Torres. 28 policías, metralletas, pistolas, y se lo llevaron. Ya con el juez, porque es larga la historia, el juez me dijo que porque estaba haciendo montoneras de basura, y los abogados que iban conmigo le dijeron, ¿cuál montoneras? Vamos a llamar a los medios. Dije, es por este volante. Y riéndose el juez, pues yo no sé, son 10,700 de multa o 3 días de cárcel. Mi marido, imagínense, yo estoy vieja, me lleva 10 años. Pero era por el asunto del volante. Me dice el juez, a los pocos, salimos a buscar medios, pero nadie quiso ir. Tenía miedo a José Juan. Sale el juez y me dice que fuera a Presidencia, que me esperaba Luis Alberto Arriaga. Llegué a Presidencia y no me recibió Arriaga. ¿Saben quién me recibió? José Juan Espinosa Torres. Era el que me estaba esperando, para burlarse del volante. Y en el volante, entre lo más fuerte decía, cuando hablábamos y como si no existiéramos, y se sentó como chiquillo, subió casi los pies en el escritorio. Sí, estaba Arriaga, estaba Molina, estaban otros. Y fue leyendo y se fue burlando de lo que nos ha hecho a los cholultecas, de lo que nos había hecho. Que cambié las calles de sentido y les afecté, les vale. Pero entrando nos quitaron celulares. Entré con los 2 abogados, hombre y mujer, y dijo el policía, sí, pero tengo instrucciones de que dejen celulares. Los va a recibir el doctor. ¿Cuál doctor? Sale José Juan del privado y nos recibe. Bueno, nos recibe. Pues ahí fue leyendo el volante y cuando llegó a la parte donde dice ese volante que le robaba yo el dinero, que me robaba el dinero de los cholultecas, extorsionando a Dolores Parra, se levantó y me dijo, jaja, pero no me lo pudieron comprobar. ¿Cómo la ven? Ese es José Juan Espinosa Torres.
Bueno, la situación, les digo, el cuento es largo, pero al final salimos de ahí y le dio instrucciones a Arriaga y a Molina. Dijo, al detenido lo quiero cuanto antes en el Cerezo. Invéntenle el delito que más pese, pero lo quiero refundido, para que aprendan a no meterse conmigo. Posteriormente, un día que vino López Obrador, todavía no era candidato oficial, estuvo José Juan. Yo lo intercepté aquí sobre la Juan de Palafox y ahí le grité sus verdades, y luego en el Zócalo, porque se me escapó porque un reportero llegó, y le embarré en su cara una cartulina que decía: José Juan Espinosa Torres, lobo con piel de oveja, extorsionador, vividor, Cholula te repudia. Se le embarré en su cara. No me empujó, no puedo inventar. Se retiró unos pasos, yo aquí, y me dijo: ya, vamos a hablar, estoy para servirle, pero ya no grite. Me bajé la cartulina acá y le dije: yo ya grité, desgraciado. Ahora, habla tú, porque por este volante, en donde habla de lo que has hecho a los cholultecas, por eso metiste a mi marido a la cárcel. Explícalo, porque quieres ser gobernador del estado. Que sepa la gente, y había mucha gente en el Zócalo, después del mitin con Obrador, que sepa la gente qué clase de alimaña eres. Eres un desgraciado. Más cosas más. La cuestión es que es, y yo considero, el peor enemigo, porque quien conoce a José Juan es vengativo. Él sabe cómo hacen las cosas, simulando asaltos, en fin. Ya he descansado, pero a la puerta de la casa de ustedes, de madrugada, el último susto más grande que he tenido, 1:20 de la madrugada, un vehículo con 3 individuos estaba esperándome. Acostumbramos llegar a abrir la reja enfrente, seguramente iban a simular un asalto, pero tengo también mis mañas y me libré. De ahí, les digo, me preocupa mucho el que la izquierda gobernante no esté haciendo su trabajo. En Cholula se lo he dicho al doctor Arriaga, porque lo que Cortés no quita lo valiente. Muchos se preguntan por qué todo lo que le han hecho, y habla usted con Arriaga. Les digo, de otra manera, ¿cómo me comunico? ¿Cómo exijo? ¿Cómo trabajo con mi lucha social? Van ustedes que vuelan, les digo a los que están en la administración municipal, van que vuelan para dejar que la derecha gobierne San Pedro Cholula en las próximas elecciones. Y Raquel, ni nadie vamos a poder hacer nada. Se va a acabar la izquierda en el poder, que para apoderarse tenemos que ver que trabajen ellos primero, pero no quieren trabajar. Tengo un grupo de compañeros cholultecas también, estamos pidiendo un semáforo en un crucero muy peligroso. Le dijimos a Arriaga que lo sacaran de bodega, puesto que quitaron tantos semáforos en toda la ciudad y no existen los semáforos. Sabemos, bajo el agua, que los vendió José Juan. Estamos pidiendo realmente trabajo que representa, a veces le he dicho, limpiar banquetas de hierba para que la gente no camine en el arroyo vehicular. Todo lo que hacen es en beneficio, y aún sigue siendo a beneficio de José Juan. ¿Por qué? Porque tan solo el cambiar las calles de sentido, vayan a ver Cholula, y se están construyendo unos edificios enormes. En todas partes, terrenos que estaban en venta, alguien los ha comprado. Yo les he dicho en Morena, porque he trabajado por Morena, y trabajaba para que ganara López Obrador cuando todavía no era partido. No soy militante, no estoy inscrita como militante. ¿Por qué? Porque he dicho que el partido al que pertenezco es mi propia conciencia, y yo, lo que me dicta mi conciencia es lo que hago.
y no estoy supeditada al mando de nadie, pero sí he trabajado por Morena y por la izquierda, porque nací siendo de izquierda y moriré siendo de izquierda. Pero no me ayudan los que llegaron al poder. ¿Cómo le vamos a hacer? Gracias. ¿Quién? ¿No, Juan? Bueno, pues no tengo mucho que decir, no me voy a tardar. Lo único que le soy franco, compañero Hernández, de que yo a los moneros, como bien se les llamó mal, los he visto como muy misteriosos, muy especiales, muy agudos, muy despapayosos, pero con mucho sentido. Y entonces yo les soy franco, muchos años de cuando estudiaba y eso, nunca, no me interesaban las caricaturas. Bueno, pero ya cuando fui entendiendo el significado importantísimo como medio, como crítica, como todo a los sistemas, a quien fuera, en realidad empecé pues a valorar verdaderamente a los moneros. Y ahora en los periódicos que veo y hay moneros, dejo toda la lectura y me echo todos los moneros y aprendo muchísimo. Y entonces mi respeto, pero siguen siendo para mí misteriosos. Eso se nace con eso, aprenden, hay escuelas de eso, no sé, pero eso no me interesa. Dos preguntas concretas. Primero, usted habló muy bien de que hubo o ha habido hasta ahorita en la historia del pueblo mexicano 3 contrarrevoluciones o antirrevolucionarias. Lo que yo quisiera es eso, que nada más, si es posible, primera pregunta, que me aclarara un poquito más qué consecuencias tuvieron, si frenaron, si hubo mucha detención de la evolución que uno quisiera de nuestro país, esas 3 grandes obstáculos que hubo. 1, 2, nada más. ¿Cómo valora usted aquello de la izquierda o las izquierdas? Las izquierdas que conozco y que he oído y que he leído son 100, 200, 500, no sé. ¿Qué es la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? Aquel que es contra un gobierno establecido es de izquierda. No lo entiendo ni lo entenderé. Lo que sí sé es que los grandes revolucionarios nunca estuvieron de acuerdo, por ejemplo, con el Partido Mexicano, el fundado, y el que era el Partido Único Mexicano de Socialista o algo así. Y a lo que me ha confundido mucho y no me puedo explicar, que los grandes hombres revueltas y los Magón se salieron, criticaron, despotricaron y dicen que ese partido fue una barrera, un atraso, un engaño, un fraude para los mexicanos. Tengo confusión y ojalá en 2 minutos me lo pudiera contestar. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, yo de eso de la 4T, hay muchas cosas en las que yo estoy completamente en desacuerdo. Varios de mis compañeros que trabajaron en la Secretaría de Salud pues ya están cesados en este tiempo. Eso de la 4T a mucha gente le perjudicó, trabajo en salud y realmente he visto eso, y que estén en contra, tienen razón en estar en contra, razones de peso que son la pérdida de sus empleos, y no eran empleos
que dijeran el secretario de salud, no, empleos, enfermeras, compañeros médicos también. Entonces, sí hay grandes errores en ese aspecto. Entonces, mentira que, bueno, alguien dijo que aquí que son débiles mentales los que están en contra. No, tampoco vamos a llegar a la situación casi fundamentalista, ¿no? De defender a capa y espada a la 4T, porque hay muchas deficiencias y en eso lo hemos visto. De hecho, también a nosotros como personal, pues hay cosas que no nos están, ni siquiera se ha pagado el retroactivo, el supuesto aumento, todas esas cosas. Entonces, no todo está funcionando bien en la 4T y sí se tiene que decir en ese aspecto. Bueno, al inicio de tu conferencia estabas comentando la situación de esa brecha generacional que también, por ejemplo, Rafael Ton, el que hizo el libro de El síndrome de Doña Florinda, no sé si lo conozcas, pues realmente a mí eso sí me preocupa, que esas generaciones no sepan realmente cómo estuvo antes, ¿no? Y yo creo que ahí en ese caso los caricaturistas sí deberían de estar más empoderados trabajando en esto, porque de hecho quienes tumban tanto a Rafael Correa, también a Lula, y ahorita la situación en Bolivia, tiene mucho, bueno, más antes también en Argentina, tiene mucho que ver con esa clase, con esos desclasados sin conciencia. ¿Por qué lo digo? Porque realmente el hecho de ganar un poquitito más de dinero, ya estas personas creen que son de clase media alta y ya se sienten de derecha. Eso es uno de los grandes errores que yo vi en la situación tanto de Bolivia, Argentina, más que nada donde más se nota es en Argentina. Entonces sí me gustaría que ahí se hiciera este trabajo, que también, por cierto, en los años 70 y más que nada en lo que callaron los moneros, realmente había una gran digamos, formación que se daba a través de la historieta, y de hecho la dama junto contigo, junto con, porque sí los seguí de inicio, de hecho a la dama, bueno, ya no supe por qué ya no estuvo con ustedes en el Chamuco, pero bueno, a mí me gustaba mucho el trabajo de la dama, también de había otro, bueno, en este momento no me acuerdo, que trabaja también con ustedes en el Chamuco, que hacían cosas muy importantes, pero sí también algo que sí me interesaría mucho es que ustedes retomaran la situación de la historieta que se llevaba a cabo en los años 70. Me acuerdo que una formación también la daba hasta el mismo Capulinita, no sé si se acuerdan del Capulinita, daba ciertos datos, la revista Duda, todo ese bagaje que también se piensa hacer en la 4T, en ese aspecto con el trabajo de ustedes como caricaturistas, ¿no? Y bueno, te dejo de tarea, ojalá puedas ver eso de Rafael Ton, sí. Del síndrome de Doña Florinda. Pues muchas gracias. Antes de que quería hacer unos comentarios sobre antes de que pase otra pregunta, sobre las dos preguntas que hizo el compañero de uno, ¿cuáles son las consecuencias reales en México del neoliberalismo? Bueno, claramente después de la revolución hubo un contrato social que produjo muchos adelantos en la sociedad, ¿no? Se produjo una suerte de estado de bienestar, ¿no? El estado postrevolucionario, donde se crearon muchas instituciones sociales, el Seguro Social, el ISSSTE, Infonavit, una serie de cosas. Un contrato social en donde de veras el Estado asumía su responsabilidad como tal y proveía de salud, de educación, de trabajo. Todo eso se rompió con la llegada del neoliberalismo. O sea, esas son las consecuencias palpables de la aplicación del modelo neoliberal, ¿no? De que se perdió totalmente el acceso a la salud, el acceso a la educación, una serie de responsabilidades que el Estado asumía como tal. Totalmente se desentendió de ellas y todas las volvió mercancías para comprar,
Y el que puede pagarse un servicio de salud, pues se lo paga, y el que puede pagarse una educación de calidad, pues se la paga, y el que no, pues no. Entonces la idea es volver a tener ese contrato social, volver a tener ese estado de bienestar, y que el Estado asuma sus responsabilidades frente a la sociedad. Ahora, ¿qué es la izquierda? Pues bueno, sí, cada quien tiene como que sus conceptos de izquierda. Para mí, para ponerlo muy claro, es un poco esto que les contaba de las mediciones que hacía mi amigo Pepe Barberán, que había el 15% solidario y el 15% ojete. Bueno, para mí la izquierda es ese 15% solidario, fraterno, que cree y que sabe que vivimos en una colectividad y que como tal tenemos que actuar, y que cree en la fraternidad, en la igualdad y en la justicia. Eso para mí es la izquierda. Y finalmente, bueno, tomo nota de esto de las historietas, de promover más la historieta con este sentido didáctico, que el gran autor de todo eso pues fue Ríos, que el Fisgón lo ha seguido muy bien, y vamos a tratar en el Chamuco pues de seguir fomentando ese tipo de historietas. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Algo muy breve acerca de la experiencia que está viviendo Bolivia. Bueno, ahí habría que ver que sí hay errores de los que debemos de aprender, y que yo veo un vacío, por ejemplo, en esto que pasó en Bolivia, cómo es que se pudo dar un golpe de Estado, cómo es que planearon un golpe de Estado y que vino desde el ejército, y que hoy se sabe que ya los diarios cubanos lo están difundiendo, que los que encabezaron el golpe militar fueron personas que se prepararon en el Colegio de las Américas, la Escuela de las Américas en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pueda pasar esto sin que Evo Morales hubiera detectado que estos personajes se prepararon dentro de su mismo gobierno, ¿no? Que no hubiese habido alguien que hubiera detectado eso, ¿no? A mí lo que se me ocurre es que ahí no hay formación de cuadros revolucionarios dentro de los mismos militares, ¿no? Y en todos lados debe de haber cuadros revolucionarios. O sea, cualquiera puede tener un cuadro político, los priistas, los panistas, pero estamos hablando de algo que se tenía que haber defendido a capa y espada. Hubo una ausencia de algo. Y esto va muy unido a la falta de crítica también, ¿no? Yo no sé si Evo se idealizó a él mismo, que pudo haber dicho, no, pues todos los soldados me idealizan, van a hacerme caso en todo las decisiones que yo tome, etcétera. No creo que vaya a haber algún golpe de Estado porque me defendería, ¿no? Todo lo contrario que pasó en Venezuela, ¿no? Que hubo un golpe de Estado, el mismo ejército venezolano y el pueblo venezolano rescató a Hugo Chávez y lo volvieron a llevar al poder, ¿no? Una gran diferencia no sucedió en Bolivia, ¿no? Y yo pienso aquí de lo que se hablaba, que lo mencionaba un joven, ¿no? Acerca de la crítica. Pues yo pienso que hoy la crítica, que hay un movimiento progresista que llevamos a la presidencia a un individuo, pues es cuando más crítica debe de haber, ¿no? Porque hacia dónde vamos. Y de ahí viene lo otro que también mencionaba un compañero que decía, estuve esperando hasta que llegó, que logramos ganar la presidencia, ¿no? Pues es que no se trata de esperar, se trata de contribuir, de ser parte activa de algo, ¿no? De si es necesario que estudiemos, que hablemos con los vecinos, se trata de construir, de ser algo activo, ser promotores de un movimiento que nos lleve en última instancia a que haya justicia social, a que haya igualdad, etcétera, ¿no? Y de esto también la cuestión sobre la decepción, la desilusión, que le llegó a decir que son débiles mentales. Voy a poner de ejemplo cuando las parejas llegan a romper, ¿no? Y más en el caso de las mujeres, que nosotros las decepcionamos, ¿no? Es más fácil que los hombres decepcionemos a las mujeres que ellas a nosotros, ¿no? Pero cuando las decepcionamos, pasa eso, ¿no? Se desilusionan porque nos pasamos viendo la televisión, los partidos de fútbol, porque no contribuimos en las tareas domésticas, porque no apoyamos a los hijos en las tareas,
porque les ponemos el cuerno, no sé, muchas cosas, ¿no? Y es válido desilusionarse, porque en cuanto hay una decepción y una desilusión, pues se viene, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Qué debo de hacer con mi compañero? ¿No? Si debo respaldarlo para que se haga una mejor persona, ¿no? Hay que ver las cosas desde otro enfoque, ¿no? Quienes hoy estén desilusionados es muy válido. ¿Por qué? Porque esperan algo más grande que esto, ¿no? Entonces hay que construirlo, hay que hacer algo más grande que esto, porque sí hace falta. Aún hay desempleo, hay gente que está en la miseria, los salarios no alcanzan para nada, hay asesinatos por gente que lucha por pedazos de tierra, por muchas cosas, ¿no? Entonces hay mucho que hacer. Esto no es nada lo que tenemos, hay mucha injusticia social, debemos de pensar en los que no tienen nada aún, ¿no? Porque si votamos para tener algo solamente nosotros, de manera muy personal, entonces estamos fallando como individuos, ¿no? Como individuos que piensen en la justicia social. Gracias, compañeros. Compañero, usted habló de ese 15% y el otro 15%. Y nos confundieron desde la Revolución Francesa con izquierda y con derecha. Son humanos e inhumanos. ¿Son machos o son inhumanos? Mejor inhumanos, porque si no es un bullying de la mujer sobre el macho. Entonces no se vale tampoco, porque son sus hijos. Entonces es un problema de magnificar las discriminaciones. Una. Dos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese es un tema central, porque resulta que no está elevada a rango constitucional, nada más hace recomendaciones, entonces no sirve para nada. ¿Y para qué tanto pleito? Ahí está la derecha, haciendo el gran pleito, y cayendo nosotros en la trampa también, que no la eligieron democráticamente, no. El fondo de la olla es de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, si hubiera estado elevada a rango constitucional, le hubiera aplicado un crimen de guerra a Rafael Moreno Valle por el niño Alberto Tehuatle Tamayo. Ese hubiera sido el segundo crimen. El primero sería el de Filomena, cuando denuncia el crimen de Estado de su marido Aquiles Cerdán. Entonces, compañero, creo que usted tiene mucho que aclarar con sus caricaturas, y lo cual son excelentes. Del 50-50. Ya sacó usted el 10. Gracias. Bueno, gracias. Una propuesta nada más. Yo he seguido los monos desde muchísimo tiempo, y en algún momento intenté hacerlo en la universidad, etcétera, y lo realicé. Pero bueno, me refiero a que yo veo yo tendría una propuesta para los caricaturistas, porque como que a veces sí se extrañan las cuestiones más conceptuales y más de fondo, ¿no? En los mismos caricaturistas. Yo creo que el inmediatismo les gana, son geniales en muchas cosas, yo lo sé, y en ti yo veo eso. Yo, por ejemplo, en las historietas todavía no participabas, ¿no? Estaba más Rocha, Helguera, el Fisgón, etcétera, y estaban geniales. Ya después te vi con mucho interés cómo tenías esas dos virtudes, ¿no? Tanto el análisis el manejo del humor, como el manejo gráfico, que es indiscutible, y me parece mucho mejor que los demás en el trabajo. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que yo lo llamaría a que parece como que ahorita todo el mundo se pelea en que si es anti-AMLO o AMLO, ¿no? Y como pues, ahorita decía Isidro, pues hay cosas más allá. Y va a pasar AMLO y van a ver que al rato vamos a seguir como pueblo dando las mismas discusiones. Entonces yo haría fraternalmente como una crítica, y no es por lo del acento del círculo, no creas que me la voy a sacar por ahí, pero más bien es porque creo que el inmediatismo también, ese neoliberal que es muy capitalista, ¿no? Muy de ese capitalismo así, ya que corremos y queremos dar la nota, y los caricaturistas se tienen que posicionar ante lo que dijo Andrés Manuel en la mañanera de ayer. Entonces yo sí creo que es un poco hacerle el juego al sistema, ¿no? O sea, no tanto de mala fe ni de mala onda, ¿no? Pero sí creo que, incluso creo que han abandonado un poco
poco a los movimientos sociales. Yo me acuerdo que cuando estaban en los 80, ¿no? La cervecería Modelo, las huelgas, todo eso, yo veía que los caricaturistas estaban ahí siempre, ¿no? Ahí fregando y fregando. Es la edad, compañero. No, y entonces, bueno, actualmente yo sí creo que hay cosas que se están invisibilizando, y bueno, no lo digo, o sea, sí he visto, por ejemplo, esa situación de los pueblos originarios que se manifiesta, lo que pasó con Samir Flores, muchas cosas. Yo sí creo, a mí me gustaría ver como seguidor de las caricaturas desde siempre, desde los agachados de Ríos, un poco más eso, ¿no? De que a la vez el caricaturista tuviera también ese compromiso, un poco más, no solamente decir, chin, no defiendo a AMLO, soy de derecha, pues no, pero ahí se vería la diferencia, ¿no? De que no defiendo a AMLO, pero estoy con los compas que están contra un proyecto de muerte entalado, ¿no? Y estoy haciendo una caricatura y lo estoy visibilizando para que no caigamos en eso de fifis y chairos, que para mí es una manipulación del mismo sistema, para que tú te posiciones, yo soy fifí, soy chairo. Pues a lo mejor, yo me imagino que nos están manejando la oligarquía más neoliberal con la oligarquía menos neoliberal, y hay unos que están apoyando, hay neoliberales en el gobierno de AMLO, ¿no? Y hay una ala neoliberal y oligárquica. Entonces, pero pues hay cosas ahí, yo les daría esa propuesta, o incluso debates, ¿no? También entre los mismos caricaturistas, o que incluso en esos movimientos, no entiendo mucho por qué el movimiento profundo a veces no tiene esas, como que los gobiernos progresistas tienen muchos defensores, ¿no? Muchos caricaturistas, no sé si se deba al extracto social del que provienen, ¿no? O universitario, más intelectual, y casi no hay caricaturistas, o les cuesta quizás más. No sé si aquí en México haya como caricaturistas, también siento que hay un poco en estratos, ¿no? Como que caricaturistas de abajo. Creo que no. Ese es un mito, una percepción que no sé muy bien de dónde viene, porque pareciera así como que hay idea de que los caricaturistas son de izquierda, la mayoría, y hay 2 o 3 de derecha, ¿no? Que Calderón de Reforma y tal. Pero si tú revisas las caricaturas cotidianamente, te das cuenta que es todo lo contrario. La gran mayoría de los caricaturistas que publican actualmente a nivel nacional o son de derecha, o son tipos que no entienden nada y simplemente hacen monitos que creen que son chistosos. Y la prensa está plagada de caricaturistas que no entienden absolutamente nada de política, que algunos medio saben dibujar, y que sus cartones son malísimos, la gran mayoría. Y hay 5 o 6, sí, claramente identificados con la izquierda y tal, pero todos los demás o son abiertamente de derecha, o son tipos que no entienden nada. Pero por alguna razón hay la idea de que como que los caricaturistas son más los de izquierda, no sé. Ahora, yo tomo nota de tu comentario, de tu observación, y la tomaré muy en cuenta. Y lo digo de broma, pero sí tiene mucho que ver también la cuestión generacional. O sea, claro, el Guerra, el Fisgón, el propio Ríos, y yo, hace 20 años íbamos a todas, ¿no? Y íbamos a hacer pintas en tal lugar, íbamos a echar rollos a la universidad de no sé dónde, y acá y allá. Pero sí, 20 años después no es lo mismo. Nosotros quisiéramos que hubiera una nueva generación de caricaturistas que estuvieran empujando con eso. Lamentablemente veo que no, que la nueva generación de caricaturistas son estos que les cuento. Chavos que no tienen ni idea de nada y hacen unos monos espantosos, y que son los analfabetas políticos, lamentablemente. En el Chamuco estamos tratando, pues, de que haya nuevos caricaturistas que están haciendo. Hay Augusto Mora, que hace unas historietas que son muy buenas, está Celo Ruiz, en fin, son muy poquitos, lamentablemente. Pero bueno, pues vamos a intentar hay que fundar la UNAC, Universidad Nacional Autónoma de Caricaturistas. Oigan, yo les agradezco mucho, me tengo que ir corriendo porque soy tan burro que acepté un compromiso hoy a las 5 de la tarde en la Feria del Libro de Iztapalapa con Paco Ignacio Taibo. O sea, tengo que estar a las 5 en Iztapalapa, imagínense. Entonces me tengo que ir corriendo. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco muchísimo. Un aplauso fuerte para el Monero Hernández. Muchas gracias. Pues bueno, pues vamos a concluir.